Bien, ¿ya lo tenemos? Vamos a darle observación al texto. Libro de los Salmos, capítulo 85. Tiene por título Súplica por la misericordia de Dios sobre Israel. Al músico principal, Salmo para los hijos de Coré. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. ¿Estarás enojado con nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Amén. En el salmo anterior veíamos o hablábamos de las profundas añoranzas y deseos por estar en la casa de Dios. Vimos a un corazón consumido por volver a experimentar comunión con el Señor y con su pueblo. El salmista decía allí que mejor es estar en los atrios de Dios un día que 1000 fuera de ellos. Ahora encontramos una súplica pidiendo avivamiento que podemos dividir en 4 secciones. La primera de ellas, el avivamiento pasado de Israel, del versículo 1 al 3. La segunda, la petición para que Dios lo vuelva a hacer, versículo del 4 al 7. Versículo del 8 al 9, una pausa para escuchar la respuesta. Y finalmente, del versículo 10 al 13, una promesa de restauración futura. Este es un salmo de los hijos de Coré, quienes escribieron mucho tiempo antes de la deportación a Babilonia. Entonces, no sabemos con exactitud la referencia del tiempo específico, porque no lo hay. Pero lo que sí sabemos es que se trata de una petición en comunidad, no de una petición personal. Y claramente veremos que aparecen los verbos en plural: restáuranos, muéstranos, danos tu salvación, avívanos. ¿Sí? Son cosas que aparecen dentro de esta petición en plural. La historia de Israel es semejante a la nuestra. Una historia marcada por ¿qué cosas? Por desobediencia, por fracasos, por resbalones, por tropezones y caídas. Algo como lo que vemos que ocurre constantemente en el libro de los Jueces.
¿Qué pasaba en el libro de los jueces? Cada uno hacía como bien le parecía. ¿Y qué pasaba? Dios los reprendía, les castigaba, se volvían a Él y Dios les perdonaba, gozaban por un tiempo de comunión y luego otra vez volvían a caer. Y ese era el continuo círculo vicioso en el libro de los jueces. En la primera subsección de este salmo, es decir, del versículo 1 al 3, dice: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Se describe un tiempo cuando Dios fue propicio a su tierra, haciendo volver a los cautivos de Israel y restaurándoles en las bendiciones prometidas y dadas a Jacob. Recordando lo que Él ha hecho en el pasado, podemos implorar misericordia para el presente y para el porvenir. La palabra propicio, ¿qué significa? Expiación. La palabra propicio o propiciación viene de una palabra que significa aplacar la ira o satisfacer las demandas de la justicia. Y recuerdan que había un lugar en donde se hacía la aspersión de la sangre. ¿Cómo se llamaba? El propiciatorio. El propiciatorio, ese era el lugar donde se hacía la aspersión de la sangre en el día de la gran expiación. Y allí Dios no veía la ley. Recuerdan que en el arca del pacto habían tres cosas: las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y una porción de maná. ¿Sí? Eso estaba dentro del arca. Pero por la parte que la tapa que cubría el arca era el propiciatorio, es decir, que Dios no veía la ley quebrantada, sino lo que veía era la sangre. Y esto claramente apuntaba a la sangre del bendito Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la sangre de Cristo. Esto ya era un cuadro en el Antiguo Testamento de lo que Dios iba a hacer por medio de su Hijo. El Dios benigno, perdonador, salvador e inclinado a hacer el bien, también puede ser propicio a nosotros que somos pecadores. ¿Recuerdan cuál fue la oración del publicano? Sé propicio a mí. Entonces, al hablarle de esta forma a Dios, le está diciendo: no tengas en cuenta mis pecados, perdóname, no me mires a mí, mira la sangre en el propiciatorio. Y esa es la única forma de hallar lo que vemos acá: perdón y cubriste los pecados de ellos. O sea, perdón, limpieza que necesitamos para con Dios, solamente la encontramos por medio de la propiciación. La sangre de nuestro Redentor, la justicia divina, fue satisfecha. En la sangre de Cristo la justicia de Dios fue satisfecha y las demandas del Dios Santo fueron cumplidas. Gracias a esa bendita sangre derramada en la cruz, los pecados no solamente fueron cubiertos, porque expiar significaba eso, tapar o cubrir, pero la sangre del Señor hizo más que eso. ¿Recuerdan que dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces la sangre de nuestro Señor fue muchísimo más excelsa y valiosa que la de esos corderos y esos animales que se sacrificaron en el Antiguo Testamento. A pesar del enojo, la ira y la indignación del soberano, el sacrificio de Cristo aplacó toda esa indignación.
por lo cual hay una restauración plena a la comunión y el compañerismo con Dios. No hay más culpabilidad, tampoco hay separación, y así como Dios cubrió a nuestros primeros padres allí cuando pecaron en el jardín del Edén, hablábamos de que para que Dios les vistiese de pieles de animales, ¿qué tuvo que haber? Un sacrificio, un derramamiento de sangre, y Dios los cubrió a ellos. De la misma forma nos ha provisto la justicia de Cristo para que seamos dignos de estar ante Él. Ya no necesitamos sacrificios de animales ni sangre de toros, porque el sacrificio de nuestro Señor fue efectuado una sola vez y para siempre. Versículo del 4 al 7. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Aquí encontramos la petición, una petición fervorosa para que Dios lo vuelva a hacer. Y esa demostración anterior de la misericordia perdonadora es la base del ruego, pidiendo a Dios para que lo haga otra vez. La fe no se satisface mirando hacia la historia. ¿Hacia dónde mira la fe? Hacia el presente y hacia el futuro, hacia adelante. Entonces, la fe quiere ver a Dios todos los días, en los sucesos cotidianos, en el día a día. No nos podemos quedar con las cosas que Dios hizo en el pasado, como algunos cristianos por ahí que dicen: cuando yo oraba, cuando yo predicaba, cuando yo amaba. ¿Sí? Pero ¿por qué ya no lo están haciendo ahora? Porque se quedaron en la historia, se quedaron en el pasado, y lo que Dios desea es que la fe sea un día a día, como dice la palabra, mas el justo por la fe vivirá. En otras versiones, en lugar de la palabra restáuranos, aparece haznos volver y vuélvete a nosotros, lo cual nos enseña claramente que no puede existir una restauración plena mientras se está alejado de Dios. Separados, alejados, apartados de Dios, no puede haber una restauración real, auténtica y genuina. Los hombres pueden buscar terapias y usted ha podido conocer a algunas personas que van a donde el psicólogo, a donde el psiquiatra, y buscan ayuda de los hombres, buscan consejo de los otros hombres, tal vez tratando de apaciguar su vida, sus comportamientos, pero mientras no se vuelvan a Dios, todo será vano y perdido, porque lejos de Él no hay nada. No puede haber una restauración plena. El salmista está pidiendo aquí bendiciones renovadas al Dios de nuestra salvación. Y es que solamente Dios puede salvar, no simplemente de algo temporal, sino también perpetuamente y para siempre. Cuando Dios restaura, trae a su pueblo, ¿qué cosa? Cuando Dios va a traer un avivamiento, ¿qué trae? Generalmente el avivamiento viene con arrepentimiento, así es. Luego Él perdona sus pecados y pone fin al castigo que resultó de su indignación. Por lo tanto, en el versículo 5 vemos que cualquier tiempo pasado lejos del Señor parece una eternidad de miseria. Algunos por ahí dicen: no, es que cuando yo era inconverso hacía esto y aquello, como que de alguna forma me sentaba en una cantina y me tomaba 3 petacos de cerveza
llegaba a mi casa y peleaba, y como que recordando esas cosas todavía se sienten orgullosos de eso, pero todo el tiempo que estemos lejos de Dios, que estemos separados y apartados de Él, es una eternidad de miseria, o sea, no sirve de nada. De modo que la petición específica que aparece en este pasaje tiene un sentido en los labios de la nación de Israel con sus siglos de dispersión y de persecución. Entonces le dice el salmista: ¿estarás enojado con nosotros para siempre? Le pregunta a Dios: ¿acaso extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? La sensación de las aflicciones presentes no pueden anular el recuerdo de las misericordias anteriores. El favor de Dios es la fuente de la felicidad para las naciones y para el individuo en particular. Cuando Dios perdona el pecado, lo quita, lo borra para siempre, y lo hace, como ya lo dije, por medio de la obra de Jesucristo, porque solo en ese momento hay una reconciliación verdadera entre Dios y el hombre. Él muestra misericordia a quienes da salvación, porque la salvación es pura misericordia. ¿Recuerdan qué significa la palabra misericordia? ¿Cuál es el significado de misericordia? Viene de dos términos: miser, de miseria, y cordia o cardio, de corazón. Entonces, es el corazón de Dios unido a la miseria del hombre, a nuestras miserias. Cuando el pueblo de Dios peca, debe esperar agudas y tediosas aflicciones, ¿sí? Tal como le ocurrió a Israel. Pecaba y Dios le reprendía. La vida cristiana es lo mismo. Si usted peca contra Dios, si usted le falla, tiene que asumir las consecuencias de sus actos, tiene que recibir el castigo de Dios. Pero ¿qué ocurre cuando en una oración sincera, humilde y en arrepentimiento vuelve a la comunión y a la restauración? ¿Qué hace Dios? Le perdona y le restaura. El declive espiritual tiene como resultado inevitable la pérdida del gozo. Cuando una persona empieza a declinar espiritualmente, generalmente pierde el gozo también. Y usted verá que las personas que se apartan de la congregación, muchos que tal vez en algún tiempo estuvieron fieles y regresaron atrás, han perdido el gozo. Por eso cuando David pecó con Betsabé, le pide al Señor de una manera muy específica: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu nuevo me sustente. ¿Por qué hay tantos cristianos aburridos, sin gozo, sin esperanza? ¿Por qué? Porque no se han arrepentido y porque se han apartado de Dios, no han vuelto a Él, no han confesado su pecado. Tal vez por el contrario lo han encubierto, y eso ha roto la comunión, ha dañado la comunión con Dios. Donde hay pecado sin confesar, no puede haber gozo ni tampoco alabanza. Donde hay pecado sin confesar, no puede haber gozo ni menos alabanza. Es por eso que el salmista pregunta: ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Entonces, cuando viene el avivamiento, hay alabanza. La renovación del Espíritu pone en marcha las campanas de gozo. Y en la historia de todo gran avivamiento, siempre hubo alabanza. Siempre hubo alabanza.
cuando Dios restaura a su pueblo, es una manifestación de misericordia, ya que claramente sin misericordia no hay salvación. Y es gracias a que el corazón de Dios se compadece de nuestras miserias que podemos ser salvos. Versículo 8 y 9. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. En estos dos pasajes encontramos una pausa para escuchar la respuesta. El salmista está seguro que Dios favorecerá a su pueblo penitente, a los piadosos que le temen. La salvación a la que se hace referencia no es tanto la salvación del alma, sino el rescate de las consecuencias de la infidelidad, de la aflicción, la impotencia y la infelicidad, porque recordemos que el pueblo estaba en cautiverio y en dispersión. Entonces es la salvación de esas cosas. Y es que en medio de todo eso claramente se pierde la paz, ¿no? Pero sin embargo, hoy como ayer, Dios continúa hablando paz. Y Él continúa diciendo: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dios continúa hablando paz para aquellos que le buscan sinceramente. Sin la paz de Cristo, la gente va rumbo a la locura, a la maldad e idolatría. Para ellos todo es demencia, desequilibrio, delirio y desvarío. ¿Qué puede tener una persona si no tiene la paz del Señor? Turbación en su alma y en su espíritu, angustia. Dice la palabra: huye del impío sin que nadie le persiga. Una persona sin la paz del Señor, lo único que puede alcanzar es la demencia, la locura. Mas para todo aquel que se vuelve a Dios de corazón, honrándole y temiéndole, habrá salvación. La gracia de Dios traerá su gloria a la tierra, gloria que cubrirá la tierra como las aguas cubren al mar. ¿Y cuándo ocurrirá esto? ¿Cuándo será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Jehová? ¿Cuándo, hermano? No le escucho. En su próxima venida. Cuando Cristo regrese a la tierra, cuando Cristo venga nuevamente a establecer su reino, allí ocurrirá plenamente esta promesa. Bueno, terminamos con el versículo del 10 al 13. Dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz, ¿qué hicieron? Se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrán por camino. Amén. Finalmente aparece aquí la promesa de la restauración. La respuesta a la oración pidiendo avivamiento se da en estos últimos pasajes. Por tanto, se describen las condiciones que habrá cuando Cristo reine sobre Israel, restaurado en la edad gloriosa. Así que de una manera antropomórfica se personifica a la... ¿Qué aparece ahí? La misericordia y la verdad. Iban por la calle. Misericordia y verdad. Y se encontraron. ¡Hola! ¡Misericordia! ¡Hola, verdad! ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y se personifican de esta forma. Pero también se hace con la justicia y la paz. Y ellas fueron un poco más allá.
Dice que ¿qué hicieron? Se besaron. Se besaron. Y es que esto es algo interesante porque sin misericordia no hay verdad. Y sin justicia tampoco hay paz. Estas cosas van ligadas y son pilares importantes para lo que Dios hace y hará. Los creyentes ahora podemos disfrutar la paz con Dios porque todas las demandas de la justicia divina, como ya lo dije, fueron satisfechas en la obra de Cristo, nuestro Señor. Cuando se encuentre la misericordia y la verdad y se besen la justicia y la paz, entonces Dios desde los cielos responderá con bendiciones multiplicadas. Cuando haya misericordia y verdad, justicia y paz, entonces Dios derramará bendiciones sobreabundantes, sin retener nada bueno. No habrá sequías ni hambrunas, porque la tierra producirá en abundancia para todos. ¿Por qué en la actualidad vemos gente hambrienta? Niños muriendo de hambre. Hace poco veía un reportaje en donde en un sitio, en un lugar de aquí de Colombia, la gente aguanta tanta hambre y hay tanta necesidad que cuando llega el carro de la basura es como si llegase el mayor de los premios. Y la gente va a la basura y eso se pelean por llegar primero cuando el carro arroja la basura y todos niños, grandes, todos buscando a ver ahí qué pueden comer, qué pueden rebuscar entre la basura, imagínense. Es en la frontera con Venezuela ¿en qué? ¿Cómo se llama eso? Arauca. ¿Cómo? ¿Cúcuta? Arauca o Cúcuta. ¿Dónde? ¿Cúcuta? No, Arauca. Arauca. Terrible, daba tristeza ver a esos pobres niños allí, las moscas se les paraban sobre la piel y me imagino en medio de esos olores fétidos tratando de encontrar algo que poder saciar el hambre. ¿Y por qué vemos eso? ¿Por qué vemos esas cosas? Aquí el Salmo nos lo dice, por causa de la maldad, del pecado, de la iniquidad y de la locura del hombre. Por eso es que se ven todas esas cosas. Parte del bien de Dios para los moradores de la tierra es que haya fruto y pan para el que come. La bondad de Dios está en que la tierra produce suficientemente para todos. Pero sin embargo vemos que la codicia de algunos hombres es tan grande que no permite que sus hermanos y sus semejantes tengan un plato, un bocado de comida. Y es por causa del pecado, de la maldad y de la locura de algunos hombres que han venido todas estas cosas al mundo. Cuando el Señor visite la tierra y ande entre cuyas vidas estén moralmente preparadas para su presencia, habrá una bendición cual nunca antes. Todos los males serán cosa del pasado. Parece que la tierra va a ser tremendamente productiva en ese momento y andaremos siguiendo las pisadas de nuestro Señor y a la luz de su gloria. En resumen y conclusión de este salmo, mis hermanos, hemos visto cómo el salmista pedía a Dios la renovación para su pueblo. ¿Y será que nosotros hoy en día también debemos de pedir renovación, avivamiento y restauración? ¿Para quiénes? Necesitamos avivamiento en nuestra vida espiritual, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro país y en el mundo entero. Claro que lo necesitamos. Por tanto, no debemos de cesar de orar por él.
Eso sí, bajo la perspectiva de que el más grande avivamiento, ¿cuándo ocurrirá? Cuando venga nuestro Señor. Antes no. El avivamiento que necesitamos no se trata de gente gritando, saltando, cayéndose al suelo, como por ahí hay muchas iglesias que están hablando de esto. Aviva, miento. Aviva y miento, porque mentirosos sí son. El avivamiento bíblico empieza por confesión de pecado y arrepentimiento. Esa es la forma como realmente se manifiesta el avivamiento bíblico. Es implorar la misericordia y la bondad de Dios para que seamos renovados y restaurados en misericordia, verdad, justicia y paz. Para que con nuestros pasos, nuestros labios y nuestras vidas honremos y glorifiquemos a Dios. De eso se trata el avivamiento real y bíblico. Lo demás es puro show, payasadas, que constantemente vemos por ahí, ¿no? No se puede hablar de avivamiento cuando hay desobediencia a Dios y a su palabra. Desorden y un poco de cosas que se hacen que realmente no corresponden en nada a lo que Dios nos muestra en su palabra, que es un verdadero arrepentimiento. Que el Señor nos ayude y nos guíe, mis hermanos, para ser partícipes de ese gran avivamiento que ha de venir sobre la tierra cuando Cristo nuestro Señor establezca su reino. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú, Señor, has hecho cosas maravillosas en el pasado, no solamente con Israel, Señor, sino con todos aquellos que aún de las naciones extranjeras pusieron en ti su mirada, Señor. Porque tú salvaste, Señor, a judíos y a gentiles, Señor, a todos los que confiaron en ti y se rindieron, Señor, en arrepentimiento y en fe. Señor, tú les ayudaste y les guardaste para que fueran tus hijos. Señor, hoy te rogamos, Padre, que traigas avivamiento, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestra iglesia, Señor, sobre nuestro país y sobre el mundo, Señor, pero que sea un avivamiento no como los que vemos constantemente que hablan por ahí los herejes, Señor, sino un avivamiento real, un avivamiento genuino, verdadero, Señor, en donde la gente confiese su pecado, Señor, y se aparte de él, volviéndose a ti en misericordia y en verdad, en justicia y paz, Señor. Gracias, Padre, porque todo esto proviene de ti, Señor. Tú eres un Dios amante, tú eres un Dios lleno de gracia, infinito en bondad, Señor, que nos has salvado, Señor, y nos has dado la salvación por medio de Jesucristo, tu Hijo, nuestro gran Dios y Salvador. Señor, ayúdanos a permanecer en ti, ayúdanos a perseverar hasta el final y ayúdanos, Señor, para que podamos andar en tus pasos para la gloria de tu santo nombre.